Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El aeródromo capitalino Toncontín se resiste a morir. El aviso de que en octubre de este año su licencia para vuelos internacionales expira con la entrada en operaciones del aeropuerto de Palmerola en Comayagua alertó nuevamente a la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, que reanudó las campañas de defensa de 2018 y 2014. En 5 meses, con el despegue de la nueva terminal aérea de Palmerola, la estampa de 100 años del legendario Toncontín, cuando era un campo grande de aterrizaje, merma, pues dejará de ser el aeropuerto internacional para convertirse en uno local y regional. El titular de la Superintendencia de la Alianza Público-Privada, Leo Castejón, confirmó que en octubre próximo el aeropuerto de Palmerola entrará en funcionamiento, contando con 30 días más para que cese completamente en recibir vuelos internacionales, limitándose a vuelos internos y centroamericanos. Sin embargo, en diciembre de 2012, con algunas cláusulas del modelo de concesión en conocimiento del público, entre estas el eventual cierre de operaciones aéreas en Toncontín, la alcaldía y los comerciantes de Tegucigalpa se ponen en pie de guerra. La terminal aérea había registrado pérdidas por decisiones políticas. En junio de 2008, el gobierno cerró operaciones aéreas durante 15 días, después del derrape de un vuelo internacional en la cabecera norte, con saldo de varios heridos y 5 personas muertas, entre ellos el entonces presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Harry Brautigan. Fuera de la buena voluntad y deseos de las autoridades y grupos gremiales o sociales, la pérdida de la licencia de vuelos internacionales como figura en la concesión es una realidad inminente, pues negar un compromiso contractual encara la posibilidad de sanciones o demandas internacionales por incumplimiento del contrato de concesión contra el Estado de Honduras. En diciembre de 2015 trasciende que la empresa alemana EMCO ganó el proceso de adjudicación de construcción de Palmerola, obras que inician en junio del 2016. A la fecha, la construcción muestra un poco más del 75% de avances de obras. La geografía siempre ha jugado contra las instalaciones aéreas localizadas al sur de la capital. Los 2.444 metros de longitud y la falta de elevaciones que dificulten la aproximación hacen de Palmerola ideal para recibir a las aerolíneas que se niegan al viejo coloso capitalino. En febrero de 2016, aerolíneas internacionales rechazaron ofertas para aterrizar en el aeropuerto Toncontín por considerarlo uno de los más peligrosos del mundo, debido a que se sitúa en un pequeño valle rodeado de montañas, alterando los patrones típicos de vuelo y obligando a los pilotos a utilizar toda su pericia para un aterrizaje en una pista corta, aspecto que provoca que los seguros de los aviones que aterrizan en Toncontín tengan un costo de boleto más elevado, lo que mejorará en beneficio del pasajero por las condiciones naturales que ofrece Palmerola. Lenir Pérez, ejecutivo del aeropuerto de Palmerola, asegura que el inicio de operaciones de Palmerola beneficiará ofreciendo pasajes aéreos mucho más económicos, contribuyendo a impulsar la economía, generar más empleos y desarrollo para el país. Este año iniciaremos operaciones, ha reafirmado el empresario, en un llamado animoso de gris resonancia para el Distrito Central, en una época de vacas flacas y resistencia a cambios que se vienen anunciando desde 2018. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Recuerde, si va a salir en algún momento, puede sintonizarnos en la 90.1 en Tegucigalpa, la 90.9 en San Pedro Sula, la 105.5 en el litoral atlántico, 93.5 en La Paz, Comayagua y Cihuatepeque y la 90.3 en la zona sur del país, en la cálida Choluteca. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a abordar un tema del histórico aeropuerto de Toncontín.
Unos a favor que se cierre, otros estamos en contra. Hay un nuevo aeropuerto que no hay fecha exacta de cuándo lo van a abrir en Comayagua. Y esto generó polémica años atrás. Toncontín así está Comayagua. Toncontín, es cierto, han ocurrido algunas desgracias, pero también cuando han habido desgracias de aviones que han fallado, se me viene a la mente el de Taca, que se salió y fue a caer cerca de Camosa. Un par de personas perdieron la vida, lamentable. Pero también cuando los huracanes Mis, Fifi, este aeropuerto sirvió para que la ayuda internacional llegara al país. De esto voy a hablar con mis distinguidos invitados de esta mañana. Saludo al exministro de Turismo, don Ricardo Martínez. Ricardo, bienvenido. Muy buenos días, Raúl. Gracias por invitarnos. Gracias por estar aquí, don Juan Carlos Rodríguez, que es el presidente de la Coalición Patriótica de la Solidaridad. Bienvenido, ingeniero. Muy buenos días, Raúl, y a todo el pueblo hondureño. Encantado de estar aquí. El exdirector de Aeronáutica Civil, don José Israel Navarro, también está con nosotros. Bienvenido. Buenos días, don Raúl. Estoy a sus amables órdenes en lo que usted crea conveniente. Muchas gracias y saludo a don Jimmy Dácare, de empresario hondureño, es presidente de la Asociación Nacional de Industriales. Jimmy, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Raúl, y a todos los que nos ven y escuchan y a los que vamos a compartir este espacio. Bien, vamos a iniciar con el exministro de Turismo, don Ricardo Martínez. Ricardo, ¿qué piensas de debe o no cerrarse Toncontín completamente? ¿Qué debe pasar con Toncontín? Yo como capitalino no quiero que cierren con Toncontín porque le ha servido, sirve también a la gente que trabaja ahí, aparte del servicio que ha prestado a lo largo de los años. ¿Qué debe pasar con Toncontín? Y en cuanto al turismo también, por ejemplo, los capitalinos que viajan al interior del país, que hacen turismo interno, pero que toman un avión para ir a Ceima, a Roatán y ahora pues a Comayagua, he pensado, pues si alguien no quiere agarrar esa carretera, porque muchos consideran, y es cierto, es una carretera de alto tráfico, no tomar ese peligro de la carretera, podrían volar de Toncontín a Comayagua, pero para eso tengo a mis invitados para que expongan qué piensan ellos. Don Ricardo. Gracias, Raúl. Es un placer estar aquí y hablar de esta difícil situación. Y digo difícil porque los que nos hemos criado en aviación desde muy temprano en la vida, desde los años 70. Gracias. Comencé mi primer trabajo en NASA y después en Air Florida y Challenge. Y por último me lancé a la aventura de hacer Soler, ¿verdad? La línea aérea hondureña de Honduras. Y hay situaciones ideales, hay sueños y hay realidades, ¿verdad? Entonces, sí, lo ideal es que Toncontín permanezca abierto ante la realidad de que Palmerola el próximo mes de octubre posiblemente esté inaugurando una terminal. No estoy seguro si va a estar inaugurando un aeropuerto, que los técnicos en aeronavegación... ¿Cómo es eso que no está seguro de que van a inaugurar un aeropuerto? Porque la terminal va a estar lindísima, con más de 34,000 metros cuadrados, 7 mangas de aeronaves, un aeropuerto categoría C, yo diría que es D, ¿verdad? Porque he visto inclusive al carguero más grande del mundo, al C5, aterrizar en Palmerola. Pero lo que pasa es que no veo la torre de control, ni los tanques de abastecimiento de combustibles, ni está instalado el ILS, que es un aparato necesario para la aproximación de este tipo de aeropuerto. Entonces, por eso estoy seguro que eventualmente Palmerola será un aeropuerto de operación internacional con todas las certificaciones del caso, pero es evidente que las líneas aéreas no se van a mudar hasta cuando no estén todas estas condiciones. Me permito recordarle, don Raúl, ya que estábamos en gobierno juntos, cuando ocurrió el accidente de Taca, se cerró Toncontín por más de 30 días y se propuso una apertura corriendo
de Palmerola utilizando la base aérea Soto Cano como posible terminal, que en aquel momento Estados Unidos muy claramente y muy sustentado legalmente nos decía que ellos no podían compartir instalaciones militares con instalaciones civiles por razones estratégicas militares. Entonces no nos podían prestar la torre de control, no nos podían prestar los abastecimientos de combustible, no nos podían permitir la circulación por la base aérea de ellos, entonces eso dificultaba. Entonces, Toncontín, concluyo diciendo que hay situaciones... Lo interrumpo. ¿Y usted cree que los gringos van a hacer lo mismo con Palmerola? Lo están haciendo, creo yo, porque aunque han estado más flexibles, pero nos han obligado a construir una terminal aparte y con accesos separados, pero eso yo lo veo bien. La primera base militar compartida con civiles fue el aeropuerto de Frankfurt después de la Segunda Guerra Mundial y convivieron perfectamente en la medida de que se mantuvieron separados las operaciones civiles de las militares. Entonces, eso lo entiendo perfectamente. Ahora, debemos considerar que Tegucigalpa es muy, muy importante para la capital. Puedo citar un montón de ejemplos, el aeropuerto de Linate en Milán versus el aeropuerto de Malpensa, cuando los italianos abrieron el aeropuerto de Malpensa, un aeropuerto súper moderno, etcétera, y lo inauguraron y las líneas aéreas dijeron, no volamos ahí. ¿Y por qué no van a volar si es mucho más moderno? Es que está muy lejos y estaba apenas a 30 kilómetros de Milán. Y preferían volar a Linate, que estaba en el centro de la ciudad, como el caso del Washington Airport, del Ronald Reagan ahora, antes National. Después del accidente de Air Florida en el río Potomac hubo una petición de los ciudadanos de Washington de cerrar el aeropuerto de National, y la presencia de los congresistas y senadores, que todos llegaban en jets privados y aviones privados a sus reuniones de Senado, impidieron de que se cerrara el aeropuerto de National, pero sin embargo se trasladaron todas las operaciones internacionales al aeropuerto de Dulles en Baltimore, que está a más de 1 hora de camino de la ciudad de Washington. Y entonces, estas circunstancias no son extrañas al mundo de la aviación, ¿verdad? Hay que tomársela con calma. Palmerola va a ser una realidad y Toncontín pues tiene un futuro que ver. Tengo varias propuestas que he exteriorizado al respecto, pero quizá más adelante podemos hablar. Claro que sí. Don José Israel Navarro, director de Aeronáutica Civil, ¿usted qué piensa, capitán? Bueno, yo lo que puedo pensar es de que Toncontín puede servir como un aeropuerto local, o mejor dicho nacional, y para la aviación privada, lo que se le dice la aviación general. Y en ese modo, Palmerola solo queda para uso comercial. Yo me acuerdo en aquel tiempo, cuando yo fui a una reunión, invitado despuesito del accidente de Avianca, Otaca. Me acuerdo estaba el señor ministro. Me acuerdo que lo vi ahí. Sí, sí. Inclusive. Pero yo quería que el presidente Zelaya abriera, pero como era el presidente, como ayer decía yo, que el presidente Hernández debería quitar varios funcionarios que no funcionan, pero al final es decisión de él. Yo pensaba que él debía abrir el aeropuerto, pero él no quería. Y yo me acuerdo que lo vi ahí. Sí, yo estuve en unas reuniones y di mi opinión. La verdad es que la mayoría de gente que estaba con el señor expresidente, el bachiller Mel Zelaya, estaban pues acuerpando la idea del señor presidente. Pero en ese momento, desde el punto de vista nuestro, tanto militar como civil, era imposible porque las compañías no iban a aceptar ese método de entrada y salida de pasajeros. Esa es una de las cosas. Había que hacer
un entorno de seguridad, porque los Estados Unidos exigen fuertes medidas de seguridad para la gente que aborda aviones hasta de ellos mismos. Correcto. Muy fuertes las medidas. Y nosotros los 3 o 4 militares que estaban, mi general Walter López, mi coronel Cepeda, no me acuerdo qué otro oficial y su servidor, decidimos levantarnos porque no queríamos acuerpar esa situación. Inclusive nos levantamos y nos fuimos en un momentito por ahí. No estábamos de acuerdo, no era el procedimiento a seguir. Ahora, pongámonos en los pantalones del señor presidente, el actual presidente de la República, lo que él desea para el país. Decidió hacerlo en Palmerola porque ya tenían una pista. En tiempo del ingeniero Ascona, del presidente ingeniero Ascona, tengo entendido que había un aporte por parte de España de $100 millones para hacer un aeropuerto en el área cerca de Toncontín, de Tegucigalpa. No se hizo. Habían varios lugares para escoger en ese momento. Hoy que el señor presidente escogió Palmerola, ya hay que reconocerlo, la mayoría de la oposición se opuso, valga la redundancia. Pero ahora nosotros creemos que Toncontín puede servir como un aeropuerto regional, local, para aviones categoría B. ¿Qué categoría B? Explíquele a la gente. Categoría B, estamos hablando de monomotores y bimotores de acuerdo a su velocidad. Sí, es que la gente no sabe qué es AB. Sí, monomotores y bimotores dos. Es que vaya explicándole a la gente por qué. Está bien. Por ejemplo, en El Salvador hubo una oposición férrea para Comalapa, ahora le han puesto otro nombre, y poco a poco se fue desarrollando hasta que alcanzó un auge a nivel centroamericano el aeropuerto de Comalapa. Y ahora Ilopango está para aviación general y recibe aviones pequeños. Creo que actualmente CM está volando Tegucigalpa y Ilopango. ¿Sí? Nosotros hemos ido a Comalapa y aterrizar en Comalapa es carísimo, carísimo. Caro en aviación general es caro, porque ellos quieren tener solo avión comercial. Lo mismo sucede en Costa Rica. En Costa Rica tienen el Juan Santamaría y cerquita, 5 o 6 minutos, tienen otro aeropuerto donde solo ocupan aviones de categoría, como estábamos hablando, de pequeños. En un montón de lugares está eso también. En Panamá tenemos el que era antes Tocumen, que es ahora el Internacional, y cerca, a 5 minutos, lo más, está lo que era una base aérea de Howard, lo están usando como aeropuerto de aviación general. Yo creo que podemos usarlo aquí en Tegucigalpa, Toncontín, como un aeropuerto para aviones pequeños. Ahora, el mantenimiento de ese aeropuerto es el problemático, hay que reconocerlo. No sé si irán a conseguir los costos suficientes como para poder mantener Toncontín. ¿Cuánto se ocupan para mantener Toncontín? No tengo la figura ahorita. Pero sí, hay una idea de estilo Honduras. Posiblemente. Es que hay que unir varios presupuestos ahí. No, por eso dije, estilo Honduras, ahí tirándola. Tirándola, podríamos decir fácilmente, mensualmente, como así... Suave. Suave, $500,000 de lempiras, suave, ¿verdad? No, pero $500,000 no, sí. Pero ¿cómo en anterioridades? Presupuesto nacional. Sí, pero hay que drenar otro lado para... aumento de sueldo. Exacto. Los controladores quieren aumento. No, pero ya voy a ir, es que todo esto ocasiona. Los que lustran zapatos están preocupadísimos. Sí. Los que jalan las maletas están preocupados. Los que tienen tiendas adentro del aeropuerto también. O sea, esto de Toncontín no solo es que aterricen los aviones, también hay gente, no es una gran cantidad, pero genera problemas. Me decía, arquitecto, ¿usted qué piensa? Bueno, mire, esta situación de aeropuerto de Toncontín en Tegucigalpa y que Toncontín es el aeropuerto de Tegucigalpa, ese es un tema ya que se ha hablado mucho, pero que a la larga nosotros creemos que es una situación que se va dando
en perjuicio de Tegucigalpa porque no se tiene una planificación como país. El grave problema de lo que hemos estado viendo últimamente es que las decisiones se toman de acuerdo al sentimiento de un grupo gubernamental que cree algo. Lastimosamente Honduras no tiene una planificación y aunque exista el Plan de Nación, definitivamente no nos define hacia dónde vamos como país al final. ¿Cuál plan de nación? Ese plan de nación yo lo escucho. Correcto. Todos los gobiernos. Correcto. Y eso no nos dice para dónde vamos. Entonces, para determinar una infraestructura como un aeropuerto, hay que tener claridad hacia dónde vamos a llevar nuestro país. Y hay situaciones colaterales que hay que desarrollar para que esa terminal sea, en este caso, exitosa, porque va a tener la razón de existir. En Honduras no tenemos nada de eso. Y vemos cómo varios proyectos se han dado de esa forma en los últimos años. Y esto está haciendo que a la fuerza se tenga que pasar un aeropuerto de Tegucigalpa a Comayagua. ¿Qué decimos con esto? La ciudad capital sí se quedará sin aeropuerto internacional porque, sea como sea, se supone, por lo que se quedó, es que va a quedar. ¿Cuántas capitales del mundo no tienen aeropuerto internacional? Buena pregunta, pero cuéntelos con los dedos de la mano. O sea, la capital de Honduras no va a tener aeropuerto internacional. Usted quiere ir a Honduras, yo vivo en México. Pero fíjate que usted tiene que aterrizar allá en un pueblo cercano porque a Tegucigalpa no aterrizan aviones. Así va a ser. Mire, Perdón, hay una correcto, cosa... pero la capital de Estados Unidos, Washington D.C., no tiene vuelos internacionales. Sí, pues, más grande. Solo tiene vuelos domésticos. Sí, pues, más grande. Pero no es lo mismo. Este es un país pequeño. No es lo mismo, Sí, claro. ¿Ah? Claro. ¿Dónde aterriza uno si va a Santiago de Chile? Sí, en Pudhuajel. Sí. Ajá, ¿y dónde aterriza uno y va a San José? En Juan Santa María. En Bueno, Alajuela. vos que Ni siquiera en San José. Pero la abuela está ahí. Sí, Es sí, como claro. aterrizaran como Mayagüela. Sí, claro. Ah, me recordé un partido que fui a transmitir al Morera Soto, y vos que conocés bien Costa Rica, en Managua, ¿dónde aterriza uno? En Managua. En Managua, sí. Sin duda. Solo si en San Salvador aterriza uno a unos 40 minutos. Comalapa. Pero ojo, antes, Que está a 42 kilómetros. Y mire que el estándar internacional de pero el aviación punto es que Tegucigalpa no va a define- tener aeropuertos donde aterricen internacionalmente. Correcto. Mire, y el estándar internacional de aviación define una distancia promedio aceptable de hasta 40 kilómetros. Más allá de eso, ya es un aeropuerto muy lejano. Entonces, eso pasa y eso fue precisamente determinado, incluso, o sea, ¿para qué las instituciones mandan a hacer estudios si no los van a aceptar, si no los van a comprender? Esto sale como una de las resoluciones o conclusiones de lo que es un estudio que se mandó a hacer por Coalianza en aquel momento. Y sea como sea, la única excusa que ha habido han sido dos: que ya teníamos pista y que Comayagua era un centro de producción agrícola y que iba a servir para sacar la producción, y que luego nos íbamos a convertir en un punto estratégico de conectividad en Latinoamérica, cosa que yo lo tengo muy en duda, porque sea como sea, para generar eso hay que generar condiciones de país, ¿verdad? Ni siquiera podemos entender el razonamiento. Mire, El Salvador tiene su aeropuerto a 42 kilómetros, maneja 3.45 millones de pasajeros al año. Costa Rica está a 17.6 kilómetros y maneja 5 millones de pasajeros al año. Estamos hablando de Nicaragua lo tiene a 11 kilómetros, Guatemala a 8 kilómetros, Panamá lo tiene a 24 kilómetros y está manejando con ya la segunda terminal ya funcionando,
está para manejar 25 millones de pasajeros al año. Y Palmerola está precisamente a 86 kilómetros. Es correcto. Y que conste, 86 kilómetros porque también, mire, y cuando vemos las instalaciones de Palmerola en este momento cómo están, yo definitivamente creo que es absurdo seguir diciendo que va a comenzar a funcionar en octubre. No está listo como para que en 4 meses comience a funcionar ni siquiera el aeropuerto de Hong Kong en su tiempo, que tenía un tiempo determinado de comenzar su funcionamiento, estuvo listo, fue un caos. Y ellos que son más programáticos que nosotros. Ahí faltan tantas cosas. Bueno, de hecho... Un poquito. De hecho, podemos ver cómo solamente pensaron en que hay que usar esa pista, por algo se quisieron ir a la fuerza a Comayagua. Pero definitivamente no pensaron en todas las condicionantes que tienen que ver con el aeropuerto. Fíjese que para llegar de Tegucigalpa al aeropuerto de Palmerola hay que ir a dar vuelta hasta el desvío de Comayagua. Hasta allá hay que ir, porque no hay cruce en la mediana, no hay un puente elevado siquiera, En etcétera. ambos lados, a medio kilómetro, están los retornos. Si usted se fija bien, hay un retorno para meterse a Palmerola si usted viene de Tegucigalpa, y otro retorno si usted viene de San Pedro. Pero es que Se mete y sale y de regreso. yo precisamente hace una semana anduve en San Pedro, vi la pista y continué viendo hasta dónde hay que ir a dar vuelta para llegar a la terminal. Casi no la enfrente encontré. de la pista, hay que dar la vuelta. Usted, bueno, Solo así de sí. 10 minutos. A ver qué dice Jimmy Dácare también. Jimmy, buenos días. Buenos días a todos. En realidad que el concepto del aeropuerto Palmerola, pues como dicen, no nació como un planteamiento estratégico ni de planificación para el desarrollo, sino que lamentablemente son decisiones individuales particulares que, como nos tienen acostumbrados los políticos, cuando hay decisiones de ambiciones personales o beneficios personales, pero no de país. Por eso que hemos visto que el desarrollo de construcción ha sido no adecuado y hay un montón de situaciones que realmente tal vez algún día salen a la luz pública. Ahora, sí, como capitalino, sí estamos, como dicen, dolientes de realmente que una autoridad egoísta pues nos haya quitado un aeropuerto de beneficio a la capital, y no solo la capital, porque estamos hablando de toda la zona central que beneficiaba también, desde Olancho, el Paraíso, el mismo Comayagua, La Paz y toda la parte, Cuema, todos esos departamentos se beneficiaban por la localización. Había mejores opciones para la capital que el propio Palmerola. Palmerola estaba bien como concepto de la parte de manejo del desarrollo agrícola y todo eso, exportaciones de productos y toda esa parte. Ahí estamos muy bien. Pero Toncontín tiene sus beneficios, como sus limitaciones también. Pretender engañarnos que vamos a hacer con Palmerola, va a ubicárselo como y que le va a vender la idea de que alguna línea aérea lo va a tomar como un hub para el área centroamericano, eso nunca va a suceder porque no hay condiciones. Solo imagínate que así como está concebido hoy día, vamos a tener más muertes en el trayecto de Tegucigalpa con Mayagua vía terrestre que en un año que toda la historia de los accidentes de Toncontín.
Pues más, ¿por qué? Porque es una carretera no apta para ese tipo de movimiento. Pues más, y no se ha planificado nada más alrededor. Creo que pues más, pero como dicen, ya la decisión, la barbaridad ya está tomada, ya la decisión ya está hecha. Eh, si va a arrancar en octubre, también yo lo dudo, ¿verdad? Porque lamentablemente es un proyecto que nació pando y el gobierno se ha venido desprendiendo porque a como dé lugar lo quiere ya hacer. Y por eso que nos está costando un mundo y el otro y beneficios. Y hace poco hubo intento de darle mayores beneficios o extensiones de tiempo. ¿Por qué? Porque económicamente incluso no era viable, así como está concebido. Y no solo peligra la eliminación de Toncontín, también en un futuro cercano también el Villeda Morales, por la presión de mercado hasta cierto sentido, porque las aerolíneas, como tal lo determinaron, van a decidir a dónde volar, porque esa es la parte económica hasta cierto sentido. Segundo lugar, reducción de tarifas. Miren, señores, no pretendamos que se nos van a reducir y nos van a poner en competencia a costos como los tienen los salvadoreños, los panameños, los costarricenses, en que realmente nos va a costar un viaje a Miami de 200 a $300. Hoy nos cuesta aquí Tom Contín salir entre $800,000. Después más, por lo bajo han andado en $600. Así que pretender que nos va a costar 200, 300, no. Aquí era por cuestión de los seguros. Allá va a ser por la parte de flujos, porque no vamos a tener los suficientes flujos de pasajeros hasta cierto sentido para poder hacerlo más competitivo. Puede ser que incluso lleguemos a perder aerolíneas viajando a esta zona y que de repente las mismas aerolíneas pueden decidir Villeda Morales, concentrarse en Villeda Morales, pero también ahí está intuitiva, porque vimos que cualquier catástrofe que tengamos de un huracán o algo por el estilo, el Villeda Morales se cierra. Y entonces esas son cosas que van a tener que sopesar en esta parte. Creo que así como está ya los daños hechos, la mejor idea es dejar a Toncontín como vuelo de conectividad nacional y centroamericana, con un cierto limitante de manejo de carga también, a manera de poder facilitar darle porque eliminarlo, más daño le haría a la parte económica y a la sostenibilidad, incluso para hacerlo viable a Pamerola. Es necesario esa conectividad de Toncontín con Pamerola, y que lo de como flujo de pasajeros en ese sentido. Así que realmente esa es mi aportación en este momento, y creemos que el daño ya fue hecho, pero ahora, como dicen, así como nos tienen acostumbrados los malos gobernantes y políticos, que tengamos que vivir las circunstancias de prolongar y tener esperanzas que algún día Honduras pueda llegarse a desarrollar, porque con los planteamientos como nos los ponen, las decisiones como nos dan, cuando es visceral y cuando hay actos de corrupción, cuando hay negocios individuales particulares, beneficios particulares, nunca podemos llegar a defender o lograr un beneficio para el país. Así que realmente este entuerto lo vamos a tener que llevar en el lomo y buscar la viabilidad hasta cierto sentido. Y como dicen, no sabemos por qué los Estados Unidos permitió
Pues esta parte, recuerde que este intento fuerte vino desde la primera intención que de Mel Zelaya, y ahora logra el presidente Juan Orlando, logra pues, el actuar. De repente, como dicen, dejar ir los caprichos, que se den cuenta que realmente si es viable o no es viable. Voy a ponerme limitantes, pero como dije, para que dejen de estorbar y molestar. Cosas de lo que dice Jimmy. No estoy de acuerdo con eso de si Palmerola es territorio hondureño, que los gringos se meten ahí a la fuerza y Palmerola es de Honduras. Y tanto que le vienen ahí arrodillándose a los gringos, y los gringos no ayudan en nada. Ahí vino a Kamala Harris ahí, no quiero que lleguen a ningún lado. Estamos de acuerdo. Esa es la verdad. Pero es una base merita. Por eso. Los mismos hondureños le concedieron. Por eso, arrodillados. Y no nos extrañemos que pronto Palmerola se convierte en una sede. Arrodillados ante los gringos. No estoy de acuerdo con eso. Segundo, aquí no está de acuerdo lo que está diciendo Jimmy, el exministro de Turismo, de que van a haber muertos en la carretera Comayagua-Tegucigalpa por este aeropuerto. Y la exministra Miriam Mejía dice: buenos días, Raúl, y a sus panelistas. Tengo una inquietud, muy buena pregunta de Miriam aquí, exministra del COSIS. Tengo una inquietud. ¿Qué pasará con Palmerola con este nuevo y mega aeropuerto que Bukele construirá con China? ¿Amerita la inversión de Palmerola o cerrarán el Villa de Morales para que se justifique la inversión de Palmerola? Y en algún momento se manejó esto de las dudas del Villa de Morales. Sí, ¿cierto? Ricardo, sí, estamos contigo. Bueno, es imposible hablar del futuro de Toncontín sin mencionar Palmerola, ¿verdad? Porque Palmerola es como el que va a eliminar la operación de Toncontín. Yo quiero retomar lo que dijo don Israel Navarro, a quien admiro y respeto mucho en el mundo de la aviación. Gracias. Su hija Karen fue nuestra gerente de aeropuerto. Correcto. En Soler. Así que hay una sangre de aviación ahí en los Navarros, ¿verdad? Muy, muy importante. El ingeniero Ascona, en un vuelo que veníamos de regreso de Miami a Tegucigalpa, ya él no era presidente, había recién tomado posesión el nuevo presidente Calleja, me contó una historia que decía que cuando él estaba limpiando el escritorio presidencial, dijo: yo tengo que dejarle algo al presidente Callejas, tengo que dejarle un testimonio de algo que no hice o que se dejó de hacer y que debió haberse hecho. Y optó por dejarle ese famoso estudio. Estaba el estudio de los españoles y después estaba el estudio de los ingleses para construir el aeropuerto del Pedregal. Y siguiendo lo que Raúl dice, y yo soy capitalino, nacido, vivido, posiblemente muerto en esta bella ciudad, es cierto que Tegucigalpa necesita su aeropuerto, y obviamente lo ideal hubiera sido Palmerola. ¿Cuánto vimos, don Israel? Talanga, Cerro de Ule, Pedregal, ampliación de Toncontín con un puente aéreo. Que lo que hicieron en Toncontín es cosmético nada más. Sí, tantas opciones que no se dieron, y como bien dice don Jimmy Dácares, por una razón estratégica militar, por una condición geopolítica diferente en la historia de Honduras, se hace esta superpista de Palmerola con unos sistemas de aproximación extraordinarios, tan buenos como los de Comalapa o cualquier buen aeropuerto de Centroamérica. Quiero aclarar una cosa, ¿verdad? Palmerola no es la panacea centroamericana, ni por cerca, ¿verdad? Guatemala tiene... ¿Cuál es el mejor aeropuerto de Centroamérica? Tocumen de Panamá. Tocumen, Panamá. Sí. Y ahí lo está demostrando, es el hub de América Latina. ¿Palmerola qué nivel va a tener en relación a los otros? Pues, ¿por qué no lo medimos en función de números de mangas? No, yo de eso no sé, por eso le pregunto a usted. Ese es el indicador. Sí. 19 mangas en Aurora,
casi 30 mangas en El Salvador. No, sí, es que aquí estamos atrasadísimos. Pero usted ha visto. Óigame, me y acuerdo. vamos a comenzar con 7. Mire, aquí, imagina, me acuerdo hace años, fui a transmitir un partido a El Salvador. Yo dirigía HRN, hace años de eso. Y era modernísimo el aeropuerto de El Salvador. Nunca han hecho el de aquí así. Toncontín nunca fue así. No. Entonces, Palmerola no es nada wow. No. Pero eso no quiere decir que va a ser malo tampoco. No, está hecho con las bajo directrices de la OAVI, OASI. de la OASI. Sí. Sí, pero así lo es hicieron bajo, el mediano, o sea, perdón, no pasa- si puedo calificar eso rápidamente. Guatemala hizo una inversión, ¿verdad? Ya esa inversión se quedó atrás, de menos de 100 millones de dólares y llegó a 19 mangas. Tenía operación desde Ahí hace está muchos bien, años ok. hasta de 747, o sea que estaba categoría E, con toda la problemática que tal vez don Israel nos explica después de aterrizar ahí en Aurora. ¿verdad? Aurora no es fácil. Panamá, con 120 millones de dólares, amplió su terminal, hizo primero 12 nuevas posiciones, ahora 22 más. Panamá tiene Como 63. exactamente más de 60 posiciones. Inclusive Juan Santamaría, que Costa Rica ya está pensando en un aeropuerto internacional totalmente nuevo, ¿verdad? Porque ya se le quedó corto Juan Santamaría y demás. Entonces, salgamos de eso, pero volvamos un poquito al sueño de Toncontín y Tegucigalpa. No, esa es una, perdón que te interrumpa, que lo interrumpa, ese es supuestamente Palmerola, esa es la maqueta que presentaba, me imagino. Que Sí, así va a pero ser. va a abrir con 7. no. Perdón, el de Panamá, este es el de Sí, Panamá. el de Panamá, Sí, ese. Sí, ojalá. Paitía no era el otro aeropuerto de Panamá. Sí. Era un regional, era Sí, local sí, nada más. bien, ahí era- entonces volvamos al sueño de Tegucigalpa. Yo creo que Toncontín tiene un gran futuro. Un gran futuro. Sí, claro. No futuro de cierre. No, yo creo que Pongan contigo. Palmerola está ahí, esa operación internacional, todas las líneas aéreas se van a mudar para allá. Lo confirmé ayer con varios ejecutivos, todo eso está decidido, el aeropuerto va a funcionar como aeropuerto. Es más, tienen una excelente administración. Peter Fleming es un hombre de sabia experiencia en materia de aeropuertos y tiene atrás a la operación de los aeropuertos de Múnich, que son muy competentes también. Y Una pregunta, esos aeropuertos de Múnich, ¿son alemanes de verdad o solo consiguieron una concesión y lo han hecho hondureños? Porque aquí están metidos hondureños, Lenir no sé qué, es el Pérez. Lenir Pérez, el que hace el acordate negocio. que Intereport nos enganchó al principio que tenían Por aeropuertos eso- de San Francisco por atrás eso- y por nunca eso- aparecieron. Por eso de- te hago la pregunta de No, Múnich. Múnich sí. Porque Pérez, yo no he escuchado mucho Pérez en Alemania de apellido, ¿verdad? Sí. ¿Ah? Y Entonces, los representantes de la Mercedes, los Pérez, no eran alemanes. No, pero Son austriacos. Pero son de aquí, ¿va? Sí, no, yo sé. Pero, estoy- no, pero de verdad vinieron alemanes Sí. a hacer ese Sí, aeropuerto. de hecho hay un alemán casado ya con una hondureña que vive en San Pedro Sula, que es parte de Aeropuertos de Múnich. Si ven Aeropuertos de Múnich en internet, van a encontrar que es un aeropuerto, son aeropuertos operados privadamente, ¿verdad? Con éxito económico y demás. Pero vamos un momentito al sueño de Tegucigalpa. Para mí Tegucigalpa y esa área privilegiada, ese terreno extraordinario donde está Toncontín, puede transformarse en la gran estación central de Tegucigalpa. Es decir, todos los autobuses que vengan y salgan de Tegucigalpa tienen que ir a dar ahí, sin dejar de ser aeropuerto. Como bien dicen ustedes, tiene que ser un aeropuerto ejecutivo, ¿verdad? Hay que hacer una linda estación para aviones privados, porque lo que no va a cambiar, Raúl, es que Tegucigalpa sea la capital política de Honduras. Eso no va a ocurrir por un capricho de un presidente. Eso va a tardar mucho tiempo que eso suceda. Entonces,
A esta capital política seguirán viniendo aviones jets privados, avionetas, helicópteros, etcétera, y se va a hacer ese puente aéreo entre Palmerola y Tegucigalpa, y Toncontín va a ser el centro de esa actividad. Los vuelos regionales, si le permitimos vuelos centroamericanos, como bien propone don Jimmy, matamos el modelo financiero de Palmerola. ¿Por qué le entregaron a Palmerola la administración de Toncontín tan temprano? Pues precisamente para coartar cualquier posibilidad de que Toncontín se transformara en competencia económica de Palmerola. Es decir, que los vuelos internacionales pasaran allá. Toncontín internacionalmente, salvo que sea de vuelos alternos, de aeropuertos alternos como Ilopango, ¿verdad? Como está haciendo CM correctamente, difícilmente va a poder desarrollar otros vuelos regionales. Entonces, como dice don Israel, si nos metemos a categorías A, B y hasta C tal vez, podemos tener unos vuelos regionales de pistas alternas. Por ejemplo, en vez de volar de la Ciudad de México, que será el vuelo a Palmerola, puede volar de Toluca, ¿verdad? En vez de volar de la Aurora, puede volar del buen aeropuerto que tienen allá en el Pacífico, de San José, ¿verdad? Sí, y lo mismo pasa en San José, del aeropuerto municipal y demás. Entonces podemos generar unas conexiones y unos vuelos adicionales. Bien, además de la gran estación central de conexión y el puente aéreo con Palmerola, podemos desarrollar un centro de convenciones ahí. Tegucigalpa está en una gran necesidad de un gran centro de convenciones, con todo y que pasó la pandemia y que mató el negocio de las reuniones y convenciones. Eso va a volver, está volviendo, y la necesidad de tener reuniones presenciales no va a morir en el ser humano. Entonces podemos tener un centro de convenciones con un hotel importante, como tienen la mayoría de los hoteles. Yo me acuerdo que fui a una convención a Orlando, Florida, y me dio una gran decepción porque nunca salí del aeropuerto. Ahí estaba el hotel. Llegué al aeropuerto, ahí estaba el centro de convenciones, ahí estaba el hotel, etcétera. Comercio y todo. Y no hubo nada que hacer, o sea, metidos en la reunión, no fuimos a los parques, no fuimos a los restaurantes, a ningún lado, todo fue dentro del aeropuerto. Entonces, yo creo que Toncontín puede desarrollarse con alguna visión de futuro en algo mucho más importante. ¿Y por qué digo esto, Raúl? Porque, aunque creo que don Israel se quedó corto con el $500,000 de lempiras de operación mensual, los operadores de torre de control, los bomberos, los abastecedores de combustible, nadie ha sumado el costo de operación de toda esa gente que participa en un aeropuerto. La policía de frontera, migración, aduana, los zapateros, los taxistas, etcétera. Toda esa operación tiene un costo muy elevado. Y sostenerlo sin vuelos internacionales, imposible. Entonces tenemos que cambiarle el objetivo y el género de negocio de Toncontín, porque Palmerola se va a abrir, repito, y querramos o no querramos, las líneas aéreas se van a ir allá. Entonces, si tienen necesidad de ir a Nueva York, a Miami, a Houston, Atlanta, a Nueva Orleans, pues va a haber que ir a Palmerola. ¿Por qué digo que no van a incrementarse los accidentes? Porque cuando cerramos Toncontín por un mes y se operó desde Palmerola, esa estadística no tuvo cambios. El número de accidentes en la carretera del norte era igual, ¿verdad? Tengo las cifras que me dio la Dirección General de Tránsito, ¿verdad? Y no fue mayor. Eso sí, la infraestructura a Palmerola tiene que mejorar. Lo que dijo usted es muy correcto. Más de 40 kilómetros es lejísimos. 82 kilómetros es una amenaza para Palmerola. Son 82 desde el centro de la ciudad, ¿verdad? Son 70 desde el punto cero, porque Palmerola insiste que solo son 70 kilómetros de una hora de duración.
es 1 hora y 20. Yo lo he hecho 3 veces, mañana, mediodía y en la tarde. ¿A qué velocidad? A la misma velocidad con que conduzco, normal. 60 kilómetros por hora promedio. 80 promedio. Puede llegar a 100 kilómetros en ciertos espacios y demás, y puede bajar hasta 40. Pero a esas velocidades es 1 hora y 20. El aeropuerto más distante de la ciudad destino de América Latina es el aeropuerto de Viracopos, en Sao Paulo. Se construyó con la misma visión de Palmerolas. Centro logístico estratégico, y es un fracaso. Un minuto. ¿Quiere participar también don José Betancourt? Buenos días, don José. Muy buenos días. Estoy listo. Muy buenos días, don Raúl. La verdad que hay un tema que ustedes no han tocado, me refiero a sus invitados, y es el que respecta a las regalías que el gobierno de Honduras le ha otorgado al Palmerola International Airport. Desde el momento en que se inició la construcción del mismo, no se tomó en consideración que los inversionistas fueran los únicos aportantes para la construcción del mismo, sino que el Estado, de la condonación de la deuda de España, 54 millones de dólares, se los regaló. Posteriormente ha ido haciendo otras aportaciones con autorizaciones del Congreso, y sin embargo el Estado no va a recibir ningún beneficio. Hasta el momento, y por información que tenemos nosotros los empresarios de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, es que el Estado ha invertido la respetable cantidad de 95 millones. Y váyanse de espalda. El socio fundador, Lenín Pérez, puso 100 lempiras de capital inicial, y el total del capital de la empresa fue de menos de $1 millón. Posteriormente se les otorgaron todos tipos de concesiones por 35 años, en donde no van a pagar ni un solo centavo de impuestos de ninguna naturaleza, de ninguna índole, y van a recibir el canon íntegro. Y si no llegan a la cantidad de pasajeros que dice el contrato, que ha sufrido cientos de modificaciones, el Estado tendrá que pagarles a ellos. Váyanse de espalda también con relación a Toncontín. Sin someterlo a una licitación, se los otorgaron de un solo plumazo en una sesión del Congreso de Tegucigalpa. O sea que desde el mes de octubre están los de Palmerola International Airport recibiendo canon, recibiendo dinero de los alquileres y recibiendo todo tipo de beneficios, y han sido tan groseros que el Aeroplaza, que es un centro comercial que fue construido por el concesionario anterior, les han subido los alquileres en donde está un autobanco, un banco, la armería, tiendas, etcétera, etcétera. Y todo ese dinero, al igual que el alquiler de los hangares, va a las bolsas de Palmerola International Airport. Igualmente, por impacto en el aterrizaje o despegues, uso de mangas, uso de mostradores, anuncios publicitarios, estacionamiento, todos esos ingresos que le representaron al Estado miles de millones durante los 20 años que estuvo concesionado al concesionario anterior, ahora pertenece a Palmerola International Airport. No hay en Honduras una sola empresa, ni una sola, ni chica ni grande, que tenga las ventajas con que ha iniciado Palmerola International Airport, en donde el Estado le ha dado todos los beneficios y el país no va a recibir ninguno. Y para finalizar, critico también
al alcalde de Tegucigalpa, que en ningún momento quiso defender y asumir una posición a favor de la capital de Honduras para que no perdiera su aeropuerto, su condición de internacional. No le importó los miles de millones que va a dejar de percibir en impuestos, no solamente de los que genera el aeropuerto en sí. Muchas gracias, don José Betancourt. ¿Me permite? Sí, dígame. Mire, estamos hablando de Toncontín. Tiene un montón de falacias. Usted lo sabe que no puede haber operaciones simultáneas en Toncontín en los aviones grandes. Ya, si hay un avión de American que va a salir y viene un avión de Copa, alguien tiene que esperar hasta que uno de ellos se haya salido. Correcto. O uno de ellos haya entrado. Toncontín solo opera saliendo el sol y ocultándose el sol. Correcto, visual. Visual. Solo la entrada a Toncontín es realmente visual. Aquí hay mucha gente que han dado en los aviones y sienten pánico cuando vienen a aterrizar, y peor se ponen cuando el avión hace go around o abortada de aterrizaje. Yo miré el 15 de septiembre del 2016, un avión de América hizo 2 intentos y al tercero aterrizó. Se le llamó la atención que por qué había hecho 3 veces. Y el piloto acaba de salir de un simulador especial diseñado para Toncontín y venía con un chequeador. Tuvo que aterrizarlo el chequeador y la gente se bajó arrojando, nerviosos. Ese es el problema de Toncontín, las aproximaciones. Usted, para entrar a Toncontín en instrumentos, si usa el BOR, un aparato direccional, mínimo 6,000 pies. Si usted no mira 6,000 pies, váyase, porque le está leyendo las alturas de un instrumento, y si hay un accidente, la aseguradora no paga nada, ni un 5. Mire, yo no sé de eso, pero lo que uno razona y lo que he visto, mire, cuando uno viene a Toncontín, cuando va bajando, casi pega en las casas. Uno visualmente cree que va a pegar en las casas. En el centro comercial. Sí, y en unas casas que han hecho. Ahora han hecho más casas. Sí. Antes de la aproximación, antes de llegar a... Y ahorita un amigo, Emilio, me dice, ¿y por qué no corren la pista? ¿Para dónde? Yo lo que del barranco, o lo que caiga en Camosa. Es cosmético lo que hicieron en Toncontín. Pero mire, que aumentaron. Pero ¿para qué? Solo para despegue. Pero, ¿sabes? No sirve ni de zona de seguridad. Ni zona de seguridad. La tecnología solo fue para pajearnos, como dicen, para justificar. Sí. Hoy en día eso la tecnología también ayuda. La tecnología también ayuda a poder dar más seguridad a pistas cortas, porque Toncontín no es el único que tiene pista corta. Hay incluso el sistema de las redes al final de la pista para evitar situaciones de esas. ¿Ya? Entonces, hay situaciones que pueden ayudar a prevenir accidentes en cualquier tipo de aeropuertos, y Toncontín no tiene que ser la excepción. Ahora, una cosa que me interesó mucho son lo que dice el ministro de Turismo, creo que es, y que comentaba bien aquí el señor Martínez, en el asunto de los accidentes. Cuando San Pedro Sula estuvo funcionando, no hubo incremento de accidentes, porque todo el mundo sabe que San Pedro Sula estaba a 4 horas de acá y que hay que salir temprano. Se iban a veces un día antes, y usualmente cuando se sale de San Pedro, una buena parte de las personas, de hecho, hoy en día, funcionando Toncontín, cuando va un grupo familiar grande, se van para San Pedro porque les sale más barato. Y muchos sí salen en la línea aérea de la noche. Spirit. Más fácil todavía. Pero ¿qué sucede con Toncontín versus Palmerola? Al estar a 1 hora, la gente no va a salir 5 horas antes. Está bien tipificado que la CA5 es el eje vehicular de más accidentes en Honduras. Definitivo. Y esa porción de aquí a Comayagua y también es que esto es una cosa integral.
hay que ver también la cultura del hondureño, donde se sabe que siempre dejan las cosas a última hora, salen tarde. Por eso el hondureño llega tarde a todos lados. Entonces van a ir tarde y van a ir corriendo en esa carretera. Una carretera de 4 carriles nada más, y es buena carretera, no hay duda. Pero muchas veces la imprudencia del conductor es el que trae el problema. Y entonces, yendo rápido y provoca o comete una imprudencia que genera un accidente vial, no solamente pueden haber muertos y pérdidas físicas, sino que también va a hacer que muchos de los que van en camino pierdan sus vuelos. Y eso va a ser un problema grave. Aparte que hace algún tiempo definí yo, ¿qué nos va a costar ir a Palmerola? No, otros se pueden ir un día antes a dormir allá y a gastar más. Ah, correcto. Pero entonces es el asunto. Y como usted decía, don Raúl, o sea, no vamos a tener nunca la baja de precios de los boletos porque no tenemos el volumen de pasajeros que necesitamos para eso. Entonces siempre va a estar alto. Mire, alguien que fue a México le salía comprado el boleto aquí a $700, en San Pedro salía y le costaba $600 y en El Salvador le costaba 200, precisamente por lo que estamos platicando. Entonces, ¿qué pasa? Esa diferencia de $100 lo va a ir a gastar yéndose, pagando, pero son 800 lempiras lo que va a gastar. O sea, los hondureños estamos reventados porque ir a El Salvador también cuesta un montón de dinero si no se va de Tegucigalpa a San Salvador. Solo denme un minuto para ver qué dice don Jimmy Dácares. Jimmy. Okay. No, esto es correcto. Creo que todos concluimos que no era viable, no tiene una viabilidad, que hay cosas oscuras y todo eso, pero ahora, como dicen, ya las decisiones están tomadas y qué hacer. Creo que la mejor idea de todo es mantener todo Toncontín con su conectividad nacional y regional. A la vez se puede hacer como la gran terminal de buses nacionales y centroamericanos para poderle dar otra connotación a Toncontín, ya que tiene un espacio adecuado para poder tener con mínima inversión, poderlo sostener tanto transporte aéreo como terrestre en esa parte y que es tan necesario. Así que realmente eso le daría otro movimiento y una sostenibilidad económica en esa zona y un uso apropiado de las instalaciones. Aunque lamentablemente, como lo dijo Chema Betancourt, le dieron otra regalía a los operadores nuevos de Palmerola, en ese sentido, pues casi regalarle por algo que no pagó. ¿Quién iba por la administración del Toncontín? El Banco Mundial prevé que la economía se expandirá 5.6% en este 2021, según se desprende del informe Perspectivas Económicas Mundiales presentado esta semana. De acuerdo con el texto, la región que más crecerá será la de Asia Oriental y el Pacífico, con un pronóstico de expansión de 7.7% para este año. En cuanto a América Latina y el Caribe, el Banco Mundial estima que esta región crecerá un 5.2% en 2021. Expansión que dependerá, dice, de las acciones que se tomen en cada país de la región en cuanto a la pandemia del coronavirus. En concreto, el organismo señala que este crecimiento se dará este año, suponiendo que haya un avance moderado en la distribución de vacunas contra el COVID-19 en la mayoría de los países, menores restricciones a la circulación, efectos secundarios positivos derivados de las economías avanzadas y un aumento en los productos de la canasta básica. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Vaya, Napa va a la ciudad, claro. Tegucigalpa, hoy prácticamente. Aquí me dice Emilio Hasbro, y papi a la orden está perdido. ¿Qué dice el alcalde? Pregúntenle a sus panelistas qué piensan
de la actitud del alcalde Tito Asfura, que busca también ser presidente del país? Basta. Me parece que no tiene una estrategia de mercadeo de la ciudad. Yo creo que los capitalinos tenemos que preocuparnos mucho de cómo promover la ciudad. Toncontín no es el único instrumento de desarrollo de la ciudad para atraer turismo de negocios, turismo vacacional, la diáspora, los hondureños que viven en el extranjero y que vienen y visitan nuestro país, sus hijos ya como ciudadanos americanos. Entonces, me parece que el alcalde tiene que ir urgentemente a hacer un diseño de una estrategia de promoción a Tegucigalpa. Quiero retomar unos puntos ahí, Raúl. Toncontín no lo satanicemos. Yo hice una investigación por internet para verificar si era cierto que Toncontín es el aeropuerto más inseguro del mundo. Eso no es cierto. Eso, ¿no es cierto? Hay páginas de internet que lo ponen en segundo lugar, otros en quinto, otros en el octavo, peor. Correcto. La OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional, no le da ninguna categoría. Pues la OASI no opina sobre si son seguros o no son seguros. De acuerdo a la OASI, Toncontín puede ser uno de los aeropuertos más seguros del mundo por lo que dice don Israel, es visual. Es decir, si no hay luz del día, si no podemos ver las montañas, si no podemos ver a los otros que están aproximando, no deben aterrizar. Entonces es imposible tener accidentes con esas circunstancias. Y antes no había ni luz de noche. Sí, exactamente. Sí. Entonces, no satanicemos a Toncontín, que tiene esas posibilidades. Ahora, ¿qué pasa con la estrategia de mercadeo de la ciudad y del país? Raúl, el presidente Juan Orlando Hernández hace varios años declaró el turismo como prioridad nacional. Eso yo vi al presidente Reina, al presidente Flores, al presidente Maduro, a todos declarar el turismo de prioridad nacional, y el presupuesto de promoción del Instituto de Turismo solo ha ido para abajo. Sí. El último presupuesto más o menos importante y el peor de América Latina que ha tenido el IHT fue en el 2008, ¿verdad? El instituto se ha visto debilitado, le han quitado las transferencias y entonces no puede cumplir su capacidad, aunque han tenido competente gente. Mire, Emilio Silvestre, el ministro, hizo una gran cosa por la aviación de Honduras, que fue garantizar ese vuelo de Air Europa a San Pedro Sula. Nuestro primer vuelo non-stop entre Honduras y el continente viejo. Nunca ha tenido Air Europa que llamara a esa carta de crédito y cobrarse un centavo por un pasajero que no haya ocupado una silla. Comienza la segunda frecuencia de Air Europa en julio, de lo bien que le va, pero desgraciadamente es en su mayoría tráfico étnico, ¿verdad? No tenemos una estrategia de promoción del país, porque los pinches $2 millones que tiene la excelente ministra Nicole Marder no le sirven, pero ni para hacer un poco de promoción por internet. Y los embajadores tampoco. Sí, tampoco. Entonces la estrategia de desarrollo del país, con o sin Palmerola, con o sin Toncontín, tenemos que irnos a ese fondo de cómo promovemos mayor demanda de visita a Tegucigalpa. Ahí tiene que concentrarse el alcalde y futuro presidente, porque Tegucigalpa tiene potencial para desarrollarse más. Futuro presidente. O si no dice el que va a ser futuro presidente, no sé. Dígame, Gisela, ¿cómo está Toncontín? Yo soy liberal, ¿verdad? Ah, bueno, pero yo dije futuro presidente. Sí. ¿Cómo está Toncontín? Muéstrenme Toncontín hoy, a esta hora de la mañana, a ver. 8:16 minutos. Todo lo que te van a vacunar. Adelante, Gisela. Así es, buen día, licenciado, y a sus panelistas, también a los televidentes de la entrevista. A esta hora de la mañana, poco movimiento, se realizan vuelos nacionales y también se encuentran aquí apostados algunas de las personas que realizan las labores, tanto como maleteros, taxistas y también lustrabotas. Sin embargo, es poca la afluencia de pasajeros y del movimiento de personas que se da en este sitio. Vamos a abordar en este momento a una de las personas que tiene más de 28 años de dedicarse a realizar esta labor, y le vamos a preguntar de inmediato
¿Cómo mira este panorama usted cuando ya con las operaciones de Toncontín sean trasladadas al aeropuerto de Palmerola? Muy buenos días. Muy buenos días. Pues no, esa es la pregunta que nos hacemos nosotros también, porque nosotros, en el caso de nosotros como lustrabotas, estamos en la incertidumbre de qué va a pasar con nosotros. Si vamos a ser parte de ese proyecto de Palmerola o nos van a dejar aquí abandonados prácticamente. Porque de repente ahorita el negocio para nosotros ha bajado bastante, casi un 50%, después de que nos sacaron de adentro y que nos han puesto aquí afuera, pues el trabajo ha menguado. Y eso que están, digamos que están casi todos los vuelos internacionales, ¿verdad?, funcionando. Ya una vez que los vuelos internacionales dejen de operar aquí en Tegucigalpa o en Toncontín, pues el trabajo de repente puede ser menos. Usted durante toda su vida se ha dedicado a este tipo de trabajo, sacando adelante a su familia con este tipo de economía. Así es, afirmativo. Yo desde la edad de 12 años trabajo aquí, ya llevo alrededor de 29 años aproximadamente de estar en este aeropuerto, y aquí he sacado a mi familia y mis hijos adelante. ¿Y los encargados del aeropuerto todavía no les han manifestado si ustedes serían trasladados hasta este sitio o tendrían que quedarse aquí, donde pues prácticamente se vendría un poco abajo la cantidad de clientes que ustedes atienden a diario? Sí, la verdad que solo rumores hemos escuchado de que probablemente nosotros vayamos allá, pero no, o sea, tener una reunión formal o algo serio con nosotros no. Y hemos buscado los medios y las maneras de cómo podernos reunir con ellos para ver si nos toman en cuenta, pero hasta el momento no estamos en esa incertidumbre. Bien, muchas gracias. Él es Tomás Flores, tiene 28 años de operar aquí en el aeropuerto Toncontín como parte de los lustrabotas que a diarios prestan servicio a los clientes que pasan por este sitio. Vamos a tratar de abordar en este momento a las personas que también se dedican a realizar el servicio de maleteros, como le llaman ellos. Hemos estado aquí desde hace varias horas y vemos que el movimiento ha sido poco. Muy buenos días, joven. Usted es parte de las personas que se realizan este servicio de maleteros. Cuéntenos, ¿qué significaría para usted que se traslade totalmente las operaciones de Toncontín hacia Palmerola? Buenos días, si me ayuda con su nombre. José Luis Sánchez Hernández. Bueno, ahí para mí sería bueno. Pienso yo que puede haber más trabajo porque en lo que hemos estado con esta pandemia los ha dejado un poco ha menorado bastante el trabajo. Entonces creo que allí hay posibilidades de que salga más trabajo para nosotros. ¿Aproximadamente cuántas personas se dedican a realizar este trabajo aquí en Toncontín? De maletero, somos como unos 30, 35 por ahí. ¿Usted cuántos años tiene de prestar este servicio? No, yo tengo 2 años nada más. ¿Sí me repite su nombre? José Luis Sánchez. Bien, muchas gracias, José Luis Sánchez. Compañeros, bueno, aquí hay Bueno, estamos ya aquí, esto es lo que han manifestado las personas que se dedican tanto a realizar lustrabotas y también encargados de las maletas. Opiniones encontradas, mientras unos dicen que esto podría ser malo para su economía, otros tienen la esperanza que si se les da la oportunidad de trasladarse hacia Palmerola, su economía podría mejorar. Con este reporte y vuelvo con usted al estudio central de la entrevista. Buenos días. Gracias, Gisela. Yo aquí hablaba con don Ricardo Martínez. La gente va a trabajar allá en Comayagua, los de Comayagua. Difícil que los maleteros, los muchachos que lustran botas se pasen a Comayagua. No va a caminar. ¿Y qué va a pasar con la gente de aeronáutica civil, los de la torre, los que tienen tiendas? También hablamos con don Ricardo, los hoteles aquí en Tegucigalpa también salen afectados. Todo eso. Jimmy, los empresarios, ¿qué piensan? ¿Qué has escuchado? ¿Qué han hablado ustedes? No, mira, creo que es importante la lucha que se tuvo por defender la posición de Toncontín.
Se perdió la batalla, pero como dijo don Chema, no tuvimos alcalde que defendiera Toncontín. Se perdió del contexto, del interés. No sé por qué nunca tuvo una posición ni política ni en defensa del municipal en ese sentido. Nunca hasta el sol de hoy no sabemos cuál es su posición. ¿Ah? O nunca la tuvo, nunca le interesó. Segundo lugar, yo creo que sí hay preocupación, pues, y el otro sentido es cómo la forma que se concedió la operación de Palmerola. Son muchos cuestionamientos que se entreven porque nunca hubo una transparencia de la forma como se ha otorgado este beneficio. Así que realmente, pues, es un producto que nace mal, un producto que quedan muchas incógnitas, que no tiene un futuro muy fuerte, propositivo. Es un producto que, como dicen, a la fuerza lo quieren ser viable, pero que nos va a costar mucha sangre, mucha capacidad económica por satisfacer caprichos. Pero lamentablemente el daño ya está hecho y, como digo, hay que buscar otras alternativas porque, como dicen, tal vez en un futuro cercano estos malos hondureños que tomaron decisiones o por corrupción o beneficio individual, pues algún día pues van a sostenerlas ante los juzgados cualquier tipo de acción o ante la historia, si fue o no fue lo mejor en este sentido y la forma como se dio. Hoy solo nos toca decir es cuál es el funcionamiento que va a llegar a tener Toncontín, cuál es el mínimo daño que le podemos hacer a la capital y ciudades alrededores para el beneficio. Y para mí, en lo personal, pues yo creo que, insisto, que tiene que ser una terminal de conectividad nacional y centroamericana, como también la parte de un centro para el transporte tanto de Centroamérica como de nacional terrestre. Y en ese sentido le daríamos una mejor dinámica de lo que es actual Toncontín y le daríamos un sentido de desarrollo a la zona de Comayagüela y alrededores de Toncontín y le daríamos mayor movilidad y oxigenación a la ciudad. Y como dicen, tal vez ahí sí valió la pena la movilidad de Toncontín a otro sector. Como dijimos, defendimos zonas el desarrollo como aeropuerto, defendimos la zona del Pedregal, pero nunca fue intención de gobierno llegar a crear el Pedregal como desarrollo aeroportuario. Capitán. Bueno, no me gusta opinar mucho sobre política, no porque no estoy interesado, sino la verdad que mi background es militar, ha sido siempre militar. Puedo opinar de la Fuerza Aérea, que es mi alma mater. Ajá, ¿y la Fuerza Aérea, pues? ¿Qué van a hacer con la Fuerza Aérea? La Fuerza Aérea es parte de las Fuerzas Armadas, va a estar ahí siempre. Donde sea. Ahí está, donde está. Y siempre. La gente de aeronáutica y los controladores. Va a tener sus oficinas ahí, porque es la que regula la aviación a nivel nacional. Requiere oficinas, ahí tiene su lugar físico. Sí pienso que cada candidato presidencial debe tener dentro de su plan de trabajo la figura del turismo y dentro de la figura del turismo, ¿qué vamos a hacer para seguir desarrollando la aviación? ¿Fue bueno o fue malo? Proporcionar todo lo que se pueda así a Palmerolas y esa es la decisión, ¿verdad? Y ver qué hacemos con Toncontín. Esa es mi opinión para que un presidente pueda obtener votos en su plan de trabajo que
va a ser. Pero es que, Raúl, dígame. Lo que pasa es que yo creo que lo primero, yo creería que un buen candidato a presidente es que tiene que ser estadista a futuro también. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer como país es planificar la ruta de país, ver cuáles son nuestras debilidades, ver cuáles son nuestras potencialidades e irnos por ahí. O sea, el tener un plan nacional de desarrollo, el último fue hace 50 años. ¿Qué pasa? ¿Hacia dónde queremos ir? Que no nos pase como nos pasa en Tegucigalpa. Hablando de esto, Tegucigalpa, el último plan urbano de desarrollo que se dio fue hace 48 años. Y hoy en día vemos cómo se están desarrollando varios proyectos de infraestructura en la ciudad, pero no se ha planificado. Por lo tanto, los problemas siguen en Tegucigalpa. Eso mismo va a pasar con el país. Vamos a seguir en lo mismo. Mire, aquí hay dos rubros importantísimos para desarrollo. Turismo, que los capitales vienen y quedan en nuestro país, no se van, como la telefonía, como todas esas cosas. Y lo que es agricultura, la tierra nos da para que nos manden dinero cuando nos compran. Y hoy en día podemos pensar en algo más que no son las sedes, pero sí algo que tenga que ver con la manufactura. 3 rubros importantísimos. Entonces, pero si seguimos haciendo obras como país o como ciudad que solamente vienen a satisfacer caprichos de un pensamiento único, vamos a seguir mal. Mire, yo creo que la democracia se basa en que la mayoría manda. Estos son proyectos que se decidieron por una muy microminoría. ¿Por qué no existe la figura del cabildo abierto? ¿Por qué no le damos a Tegucigalpa la posibilidad de que decida qué va a pasar con Toncontín? Sí, para eso es que los de Tegucigalpa somos los que vivimos aquí, somos los dueños de definir el destino de nuestra ciudad. Hagamos un cabildo abierto. Me quitaron audio. Definamos un proyecto adecuado de cómo manejar todas estas situaciones, pero no irreal, sino que muy real, de acuerdo a lo que tenemos, y pongámosle a que la ciudadanía capitalina decida los destinos de Toncontín. Sí. Hay unos temas ahí que estamos obligados a tocar como hondureños. Por ejemplo, lo que mencionó el señor Betancourt de la concesión es totalmente leonina, pero es que si no, el modelo financiero no da. O sea, por lo menos con Toncontín y los otros aeropuertos, aunque la concesión fue mala, recibíamos el 35% de los ingresos. Con Palmerola no se va a recibir nada. Y creo que con Toncontín, como nueva administración, tampoco. Yo quiero recordar una iniciativa que tuvo la Cámara de Comercio, que la promovió Chema Urcia, Amílcar Bulnes, don José María Betancourt, que fue la Corporación Aeroportuaria de Tegucigalpa. Esa era una corporación autónoma y nos demostró que junto con Aeronáutica Civil, a quien hay que fortalecer, sí. Aeronáutica está deprimido otra vez, ¿verdad? O sea, los técnicos y toda la gente buena de ahí ya no está, estamos todavía en categoría 2, es decir, que no pueden volar los aviones de matrícula hondureña, no solo a Estados Unidos, ni a El Salvador ni a Guatemala, porque les quitan la categoría 1, salvo que los aviones estén registrados o estén siendo servidos en mantenimiento en esos países. Entonces, hay que fortalecer a Aeronáutica Civil, hay que cambiar el sistema de concesiones y volvernos a entes autónomos, porque un aeropuerto no es como una hamburguesera, que pongo McDonald's en esta esquina y al día siguiente está Burger King en el otro lado. Uno no puede andar haciendo aeropuertos todos los días, se hacen bueno, Toncontín tiene más de 90 años, ¿verdad? Y así la mayoría de los aeropuertos de América Latina. Entonces, hay que revisar los sistemas de concesión, volver a organizaciones sin fines de lucro, porque si no el modelo financiero, señores, no va a dar. Y soñar con que nos van a dar operación internacional en Tegucigalpa
salvo que sea de aeropuertos alternos, no nos lo van a dar porque si no, no pagan la deuda. ¿La deuda de quién, don Raúl? La deuda del Estado de Honduras, porque el inmueble es del Estado de Honduras. El concesionario no ha puesto un centavo. Todo eso lo está construyendo con fondos de España, con préstamos, con fondos nacionales. Se han sacrificado fondos nacionales para una infraestructura, y va a sonar contradictorio lo que voy a decir, una infraestructura que no alivia la pobreza. El transporte aéreo internacional es bueno para el turismo, es bueno para que los hondureños nos vayamos a vacunar a Estados Unidos, ¿verdad? Pero no está alimentando mejor ni mejorando los salarios y los ingresos de la sociedad de base. Es correcto. Sí, permítame, solo unos mensajes de importancia. ¿Quién está? Don Wilfredo Lobo. Buenos días, don Wilfredo. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por... estoy viendo con todo respeto el panel que está ahí. Don Ricardo, me parece que lo que usted está diciendo es una falsedad. Yo creo que usted sabe lo que hemos hecho en la aeronáutica civil y creo que no debe referirse en ese tema a la institución. Actualmente, como director de aeronáutica civil, hemos hecho muchas cosas que no se habían hecho antes. Por lo tanto, lo que usted está diciendo es una falsedad. Y quiero decirlo públicamente porque no es posible que usted esté diciendo, por ejemplo, que Aeronáutica Civil en la actualidad está incumpliendo, está haciendo cosas que no debe hacer. Me parece que eso no, si usted está politizando el tema, por eso salgo al frente para decirle que en la Aeronáutica Civil hemos hecho actualmente cosas que nunca se habían hecho. Y se las voy a mencionar tres cosas importantes. Una es que actualmente Aeronáutica Civil logró para el Estado de Honduras una calificación que nunca se había logrado en historia. 91% de calificación que nunca se había logrado en historia. Aeronáutica Civil en este momento certificó 2 aeropuertos, San Pedro Sula y Roatán, que nunca se había hecho en historia después de 60 años que tiene el aeropuerto de San Pedro Sula. Aeronáutica Civil actualmente actualizó los sistemas de navegación aérea con última generación, 2 radares, un radar primario, un radar secundario. Tenemos un centro de radar de última generación en el aeropuerto de San Pedro Sula, y además pusimos los sistemas EWOS de última generación en meteorología en los 4 aeropuertos internacionales. Por lo tanto, por favor, le pido a don Ricardo que no siga en esa forma de estar en contra de la aeronáutica civil, porque actualmente, y usted me conoce perfectamente, hemos tratado de hacer todo lo posible por llevar a la aeronáutica civil con el coronel Navarro a un nivel diferente. Por lo tanto, creemos que tenemos que reconocer lo bueno que hacemos y en ese sentido creo que tenemos que aclarar ese tipo de cosas. ¿Por alusión? Sí, claro. No me cuelgue, por favor, don Wilfredo. Sí, don Wilfredo, conozco su trayectoria, hemos trabajado juntos, yo desde la aviación privada y usted desde la aeronáutica civil, y yo no estoy criticando su gestión, don Wilfredo, lo que usted está diciendo es todo cierto. Estoy pidiendo que se fortalezca su institución para que podamos lograr la categoría 1. No me puede decir que es falso de que Honduras esté en categoría 2. Y tampoco me puede decir que es falso que estar en categoría 2 quiere decir que los gobiernos no reconocen que los sistemas de auditoría y de certificación
de pilotos de aeronaves de la autoridad competente del país están habilitados para hacerlo correctamente. Ahorita Estados Unidos acaba de poner en categoría 2 a México, a un país tan grande como México. Entonces, lo que estoy pidiendo más bien es que se fortalezcan las buenas cosas que ustedes están haciendo ahí. Creo que la institución, así como estoy diciendo que el Instituto de Turismo también requiere que se le devuelvan los presupuestos que tenía en antaño, no quiere decir que doña Nicole Manfred no sea una estupenda ministra, o que no lo haya sido don Emilio Silvestre, que han luchado y se han empeñado en hacer lo mejor por el país. Estoy convencido de que todo lo que usted dice, don Wilfredo, y que su gestión ha sido acertada. Pero sí creo que tenemos que buscar la categoría 1, porque sin la categoría 1, voy a dar un ejemplo concreto, los cruceros que ya regresan ahorita este mes de julio a Roatán, que son 1.200.000 turistas que vienen al país, no van a alquilar las aeronaves matrícula HR para ir a Copán o para ir a Gracia, razón por la cual el presidente hizo los aeródromos, ¿verdad? Y los cruceros le dijeron, sí, presidente, con mucho gusto vamos. ¿Por qué no van a contratar los aviones HR? Porque no los cubren los seguros. Sí. Don Wilfredo, porque se va a tener que retirar, capitán. Sí, tengo asignación de trabajo. ¿Conclusiones? Pues lo que puedo decir es, como le digo y repito y sostengo, hablábamos de aeronáutica, ahí donde está ya está su situación física, fortalecer sus debilidades, que el licenciado Lobo va por buen camino. Cierto. Tiene como 8 años, cuando él estuvo la primera vez, buscar la categoría y sigue buscándola. No es fácil, no es fácil. Tegucigalpa, Toncontín, para mí debe de quedar, como le digo, para aviación general y para la regional, para aviones de 19 pasajeros, de, como decir, Aerolíneas Sosa, CM, Lanza, que están operando nacionalmente y que podrían operar Nicaragua, Guatemala, El Salvador. Para eso podría quedar. Gracias, capitán. Don Wilfredo. Sí, estoy escuchando. Sí, sus conclusiones o comentarios de lo que dijo don Ricardo. Sí, don Ricardo, usted sabe perfectamente, en mi primera administración llegamos al 80%, casi a punto de lograr la categoría 1. Eso es un objetivo que siempre hemos tenido. En aquel momento, cuando la FAA de los Estados Unidos me dijo a mi director, está usted a punto de lograr la categoría 1. Eso fue en el 2005. Cambiamos gobierno y se olvidaron de la categoría 1. Estábamos a punto de lograr la categoría 1. Hoy en día, el coronel Navarro lo puede manifestar. Hemos estado en esa ruta de la categoría 1. Yo siempre he tenido dentro del objetivo la categoría 1. La pandemia, después de reuniones con la FAA que yo he tenido, que puedo demostrarlo, estamos categoría 1, la pandemia vino y se atrasó el proceso de lograr la categoría 1. Siempre ha sido un objetivo de este servidor trabajar en este momento, y lo estamos haciendo. Yo puedo demostrar en este momento que estamos trabajando con la FAA de Estados Unidos para volver en ese proceso de categoría 1 que estaba diciendo don Ricardo. Perdón, nunca he avanzado ese objetivo y lo estamos haciendo actualmente. Que se logre, bueno, hay que hacer un trabajo intenso. La categoría 1 no es una situación, y usted lo conoce perfectamente, no es una situación fácil, es un proceso que hay que trabajar muchísimo en eso. Lo estamos tratando de hacer. Estamos a 5 meses, 6 meses de la finalización de esta administración y nosotros seguimos trabajando en el proceso de categoría 1. La categoría 1 es un objetivo primordial, siempre lo he manifestado, siempre ha sido mi objetivo y estoy seguro
que fue el objetivo del coronel Navarro en su administración como director de Aeronáutica Civil, y seguiremos trabajando en ese proceso. Eso estamos claros, don Ricardo, y bueno, esperemos lograr. Mi equipo técnico está ahorita trabajando con la FAA en ese sentido. Yo he tenido en mi administración en este momento reuniones con la FAA de los Estados Unidos para lograr ese objetivo. La pandemia atrasó el proceso, pero seguiremos trabajando en esa ruta. Gracias a las personas que reportan el programa, les ha gustado, porque es un tema importante para nosotros los capitalinos y en sí para el país, el aeropuerto histórico de Tegucigalpa. Don Ricardo, lo de cielos abiertos que me hablaba del SIGA. Sí, en Honduras se firmó en una cumbre del presidente centroamericano el acuerdo CA4 que liberaba el espacio aéreo de estos 4 países, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, y permitía que los aeropuertos fueran operados como que si fueran aeropuertos domésticos. O sea, igual que un vuelo de Tegucigalpa a San Pedro Sula podía ser de Guatemala a Roatán, de San Salvador a Tegucigalpa o de Managua a La Ceiba, ¿verdad? Entonces, esto nos permitió un crecimiento de aeronaves privadas, de helicópteros, de vuelos charters, ¿verdad? Inclusive de muchas pistas privadas. La gente a veces no realiza, por ejemplo, en Belice, que debería estar incorporado en ese CA4, hay como 20 pistas pavimentadas, que son las que mueven todo el turismo de Belice, ¿verdad? Y están en lo interno, y entonces como no son internacionales, no necesitan de una certificación internacional para volar de un lado a otro. Entonces existe el acuerdo aéreo CA4 que fue interrumpido cuando Honduras fue expulsado del SIDCA por un periodo de tiempo después del golpe de Estado, y eso se puede retomar y se puede rehacer, y eso permitiría que cualquier vuelo ejecutivo, cualquier vuelo privado, cualquier charter de la región centroamericana y de México podrían venir a Tegucigalpa sin mayores trámites y sin mayores problemas. Los acuerdos existe el acuerdo Mundo Maya, que es con Belice y México también, que llama más o menos a la misma situación. Eso sería parte de esa estrategia de mercadeo que hablo yo, de ciudad, para el que sea próximo presidente. No digo que don Tito lo va a hacer, tengo preferencias diferentes, pero tenemos que promulgar cielos abiertos, más promoción a la ciudad, ¿verdad? Hacer esa facilidad de la estación central, del centro de convenciones, del hotel, en la zona de Toncontín, y hacer toda esa zona de Toncontín una zona de desarrollo turístico. Arquitecto. Bueno, nosotros creemos que, recopilando nuevamente lo que hemos dicho, Toncontín es una infraestructura que nos ha servido por decenas de años. Yo creo que es tiempo de que se le vea con otra cara. Yo creo que desarrollar un proyecto que lo incorpore a la actividad que Tegucigalpa tiene y a la actividad que la región tiene es básico, ya lo dice don Ricardo, y es cierto, es correcto, pero el problema que vemos siempre, y lo decimos siempre, es que decidan por nosotros. Yo creo que mientras no tengamos condiciones, por ejemplo, Tegucigalpa tiene muy poca condición de turismo porque no se le ha aprovechado, no se ha desarrollado infraestructura para el turismo de Tegucigalpa y sus alrededores como debe ser. Hay que propiciar las condiciones de desarrollo para generar actividad que necesite que el que venga a Tegucigalpa no solamente sea el que viene a visitar a sus familiares o el que viene a hacer trámites gubernamentales, sino que tengamos un atractivo como debe de ser y que dejemos que a los de Tegucigalpa definamos el destino del aeropuerto en realidad.
consúltennos, dennos la posibilidad de ser democráticos en cuanto a las decisiones que se tomen sobre las situaciones que tengan que ver con Tegucigalpa. ¿Qué cree usted va a pasar con Toncontín? ¿Lo van a cerrar? ¿Su feeling qué le dice? Mi feeling me dice que hasta este momento está pensado a que quede como de operaciones regionales, pero mi mente me hace ver que lo van a cerrar. En un futuro mediano o cercano lo van a cerrar porque no va a ser competencia siempre de lo que es Palmerola. Honduras y la zona sur, centro-sur, no tiene el volumen necesario como para que Palmerola deje que Toncontín funcione. Correcto. No hay forma. Salvo que se le generen nuevos ingresos. Claro, pero eso toma tiempo y eso vamos a ver cómo se hace. Así es que, mientras está en las condiciones que tenemos hoy, para mí, la vida de Toncontín tiene sus días contados. Jimmy, ¿qué piensas tú? Bueno, yo como vuelvo a reiterar, lamentablemente ya es una decisión tomada, ejecutada. Creo que vamos a seguir viendo para obtener la viabilidad económica del desarrollo de Aeropuerto Palmerola, mucho mayor concesiones y mucho mayores formas de desgarramiento económico de parte del gobierno de Honduras para poderlo hacer funcionar. No solo Toncontín perdió, va a perder en el futuro cercano el Villeda Morales, en ese sentido, para hacerlo viable. Creo, insisto, con el proyecto inicial Toncontín nacía muerto por ciertas decisiones y todo eso. Yo creo que ellos, para medio arreglar el entuerto, no solamente por la presión de la sociedad, porque lamentablemente no les importó qué opinaba la sociedad capitalina ni la sociedad regional. Como está acostumbrado el gobierno a tomar la decisión por sí solo, sin consultar, sin hacer nada que lo que realmente opina la persona. No le importa lo que opina la gente y las necesidades de la gente. Pero obligados hicieron, y por eso que al terminar el contrato con el viejo administrador, le dieron la concesión de Toncontín al nuevo operador de Palmerola, sin beneficio económico, más que solo como beneficio económico para ese operador. Pero creemos que Toncontín, como le dije y vuelvo a reiterar durante el programa, Toncontín tiene una razón de existir y de ser. Puede ser para la operatividad misma de Palmerola, lo necesita para hacer esa conectividad de alimentación. Se necesita ampliar esa conectividad centroamericana y convertir también con Toncontín con una gran central de transporte para poder conectar a Honduras en ese sentido y posiblemente Centroamérica, para darle otro tipo de dimensión y dinámica a lo que es Toncontín. Así que realmente hay mucho futuro, mucho pensamiento, pero lo único bueno es tener la racionalidad y dejar de actos de corrupción o actos individualistas de beneficio personal por el bien común. Y esperemos que existan alcaldes que realmente puedan defender su ciudad en ese sentido de lo que realmente hemos tenido, porque hoy tuvimos en esta decisión de Toncontín en Palmerola, tuvimos ausencia de la municipalidad, del alcalde en la toma de decisión. Facilitó completamente, doblegó rodillas ante Juan Orlando.
Gracias al empresario Jimmy Dácares por su participación esta mañana. Sí, para despedirnos. Sí, sencillamente. Yo creo que nunca es tarde para recapacitar. En algunas cosas tenemos que hacer cambios. Y ya sea que sea este gobierno o el que viene, creo que hay que tomar muy en serio lo que es el tema de Toncontín y Palmerola para definir cómo deben de hacerse las cosas. Y que no venga a pasar lo que pasó, por ejemplo, con el Trans 450, que lo inauguraron hace 8 años y ahí está tirado todavía. Sí. Toncontín Palmerola no se tiene que inaugurar si no está listo. Así es que hay tiempo todavía, un margen de tiempo para definir muchas cosas necesarias. Gracias al arquitecto Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Coalición Patriótica. Cerramos con don Ricardo. Planificar el futuro de Toncontín. Yo creo que tiene potencial para transformarse en un generador de ingresos distintos con la central, con los vuelos centroamericanos, la carga. Raúl, quiero decirte que con la inundación de San Pedro Sula, que siempre ocurre que tenemos un huracán, ocurrió con Mitch, y tú bien lo dijiste al principio del programa, la salvación fue Toncontín. Entonces todo el abasto y todos los suministros, ahorita mismo también Toncontín, con la posibilidad de que los aviones más pequeños, los Caravans y los LEDs y demás podían operar a Tegucigalpa, entonces pudieron suministrarnos durante la pandemia de todos los equipos necesarios y demás. Entonces, la carga, las convenciones, el hotel, el centro de estación de autobuses, etcétera, los vuelos ejecutivos, estaciones FOB que son especiales para vuelos ejecutivos con una apertura de cielos, etcétera, nos permite pensar en Toncontín como una posibilidad de éxito y continuidad a futuro. Ojo, no estamos seguros que Palmerola va a funcionar. Viracopos en Sao Paulo fracasó y la solución al problema de la distancia de Viracopos, que el arquitecto muy bien mencionó las distancias de todos los aeropuertos de Tegucigalpa, ninguno está más de 40 kilómetros. Ninguno. ¿Verdad? Y Palmerola está a 82. La solución de Viracopos es un tren bala y cuesta más dinero que lo que costó todo el aeropuerto y los otros 4 aeropuertos de Sao Paulo. Entonces, ojo, tenemos que ver con mucho cuidado cuál es el desarrollo de Palmerola, si hay o no hay más accidentes, si el transporte se emproblema o se arregla, ¿verdad? Hay un montón de cuestionamientos ahí que tenemos que vigilar y por tanto no podemos abandonar Toncontín. Muchas gracias. Don Ricardo Martínez, exministro de Turismo del país, expresidente de Soler, la línea aérea, un hombre conocedor de estos temas. Gracias a ustedes por su participación. Aquí tenía una participación también, antes de irme, don Carlos Rodríguez dice, se van a pasear en Tegucigalpa, les vale charra con lo que viene. Uy, lástima, la oposición no tiene buenos candidatos a la alcaldía, tienen que quitarle ese negocio al alcalde. Bien, nos vamos a un rápido resumen para cerrar. Víctor, ¿por qué están protestando empleados públicos contra las autoridades del gobierno? Muchas gracias, licenciado Raúl Valladares. Y es que hoy, desde muy temprano, han empezado acciones por parte de los empleados públicos en varias secretarías de Estado. Y me acompaña don Freddy Gómez, él es el máximo representante de los empleados públicos. Don Freddy, pues desgraciadamente de nuevo el gobierno los ha llevado a esto. Así es, muy buenas, licenciado, muy buenas. Licenciado Raúl, un gusto saludarlo, que Dios le cuide y le proteja siempre. Mire, desgraciadamente nosotros tenemos que acudir a lo que siempre ha tenido que hacer la clase trabajadora en este país. En febrero del año pasado, de este año, tuvimos nosotros una resolución después de tanta espera con la viceministra de Finanzas, en la que ella ordenaba a los ministros a que se procediera a hacer la reforma de planillas para proceder al pago. La verdad que hasta hoy no hemos tenido una respuesta y queremos dejar claro aquí, hemos tenido acercamientos con el ministro del Trabajo
pero eximirlo de responsabilidades, porque él es un hombre conciliador, pero él no tiene la última palabra. La última palabra aquí la tienen las autoridades de finanzas, al igual que el presidente hemos tratado de buscar un acercamiento con él, pero entendemos en este momento que la situación pandémica del país, de repente las múltiples ocupaciones que tiene, no ha permitido hasta este momento, pero estamos a la espera de que abra los espacios esta señora viceministra de Finanzas. El problema es que esta señora es soberbia y prepotente, ella no atiende a nadie. Entonces nosotros nos hemos visto en esta necesidad. Lo que nosotros reclamamos es el cumplimiento al decreto 139-2000, que no importa quién lo haya hecho, en el 2009 empezó a ser efectivo el aumento al quinquenio con la Secretaría de Salud. Y en nuestro país no hay clases privilegiadas, por tanto el decreto abarca a todos los servidores públicos bajo el régimen de servicio civil, y es lo que nosotros estamos reclamando en este momento. Muchas gracias, don Freddy Gómez. Él es el presidente de la ANDEP, de la Asociación de Empleados Públicos, y nosotros, lógicamente, licenciado, seguiremos dándole seguimiento a este tema, que ojalá logren acercamientos con las autoridades de finanzas y así pues poner ya fin a esta situación que están enfrentando los empleados públicos. Licenciado, de momento yo regreso con usted al set principal de la entrevista. Gracias. Lamentable sigue el decomiso de drogas. Oigan bien, un decomiso millonario de cocaína aquí cerca, aquí en Francisco Morazán, en Talanga, este millonario decomiso. Voy con Guillermo Paz. Gracias, licenciado Raúl Valladares, en su foro La Entrevista, efectivamente dándole seguimiento a este operativo que en las últimas horas han realizado las agencias de seguridad del Estado hondureño en el sector de Talanga. Se ha logrado detener a 3 personas en posesión de más de 40 kilos de cocaína. Me acompaña Mario Fu, él es el vocero de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Mario, ustedes también participaron de esta acción policial. ¿Cuáles son los resultados de la misma? Un gusto poder saludarle, licenciado. También saludos a los compañeros en el estudio central, por supuesto también a los amigos televidentes que nos sintonizan a esta hora del día. Producto de meses de trabajo de inteligencia e investigación que venía liderando el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, FESCO, en coordinación con elementos de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y por supuesto agentes del 1er y 4º Batallón de la Policía Militar del Orden Público, se concretó esta operación en la aldea Venta Nueva del municipio de Talanga, en Francisco Morazán. En este lugar, como usted lo apunta, se le dio captura a estos 3 miembros de esta banda criminal independiente, quienes según las investigaciones, haciendo uso de algunas rutas en zonas montañosas de difícil acceso en el departamento de Olancho, pretendían ingresar esta droga al país y con ello tratar de distribuirla en las principales ciudades para tener nexos criminales con estructuras de maras y pandillas dedicadas a la venta y distribución de drogas. Sin embargo, gracias a las investigaciones se logró darles captura. Ellos fueron sorprendidos en posesión de un arma de fuego con su cargador y municiones, se les decomisó dinero en efectivo, 3 teléfonos celulares, 2 vehículos pick-up, entre ellos uno de lujo. En estos vehículos ellos de forma oculta trasladaban los 42 kilos de cocaína que tendrían un valor en el mundo de los alucinógenos que superaría los 13 millones de lempiras, según lo que han dado a conocer los expertos en toxicología. Lo importante de todo ello es que la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, FESCO, continúa liderando acciones bastante frontales para tratar de contrarrestar esta actividad criminal. Recordemos que el tema de la venta y distribución de drogas en las principales ciudades del país es el fenómeno criminal que dispara el tema de los homicidios debido a esta disputa que hay para la comercialización de estos alucinógenos. Es por ello que se han tenido que reforzar las acciones encaminadas a neutralizar esta actividad ilícita. Muchas gracias al licenciado Mario Fuel, es el vocero de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Licenciado Raúl Valladares, con estos detalles vamos a regresar con usted a su foro La Entrevista. Adelante. Bien, terrible cómo hay droga en Honduras. Un decomiso millonario de cocaína aquí cerca, en Talanga. Ojo, ¿quiénes de Talanga? Que hay gente que los investigue. No queremos que siga campeando la droga en el país. Este país es bien raro. 2 huracanes que destruyeron el Valle de Sula. Pero ahora hay una gran preocupación
por el daño que va a hacer la falta de agua en el Valle de Sula. Cierro con mi compañero Gerlin Díaz desde el norte del país. Adelante, Gerlin. Muchas gracias al licenciado Raúl Valladares. Efectivamente, y es que la falta de agua aquí en el Valle de Sula puede traer graves consecuencias. A esta hora me acompaña Héctor Castro, quien es agroproductor. Ingeniero, la falta de agua es terrible para el Valle de Sula. Bueno, el Valle de Sula tiene dos elementos contrastantes. En el verano nos falta agua y en el invierno nos sobra y en exceso. Sobre todo nos inunda y nos hace perder las inversiones en plantaciones. Es una situación difícil la que estamos viviendo ahora mismo y sí se necesita actuar rápidamente para terminar las obras de protección, que es el miedo que tenemos ahora por la venida del invierno y que vamos a tener otra vez consecuencias negativas con las pérdidas materiales y humanas. Los granos más golpeados son principalmente los básicos como el maíz, frijoles, ingeniero. Sí, generalmente usted sabe que el grano básico es un productor pequeño, un productor que trabaja al día a día, muchas veces no tiene financiamiento y es el más expuesto, más en las condiciones actuales donde, como en efecto, en el verano pues le hace falta agua porque él no trabaja con sistema de riego y en el invierno pues todo lo contrario, o sea, los excesos de agua que no se manejan bien en el país porque no tenemos realmente una política, no tenemos un ministerio que maneje el agua como ocurre en los países desarrollados, entonces el agua aquí tiene doble efecto, escasea cuando la necesitamos y hay en exceso cuando no ocupamos tanto. Muchísimas gracias al ingeniero Héctor Castro, quien es parte de los agroproductores de nuestro país, hablándonos en relación a las graves consecuencias cuando falta el agua y en algunas ocasiones es cuando se hay mucha agua. Con este contacto llegamos al final de este día del foro La Entrevista. Buenos días.